Bona tarda a tots. La taula rodona que començarà tot just ara es diu L'art de l'escriptura i el porvenir de l'horizonte, i la nostra intenció amb aquesta taula és il·luminar l'obra poètica de José Carlos Cataño i a través dels seus diaris o dietaris, que amb dues denominacions són vàlides amb els seus matisos, però també són discutibles. José Carlos Cataño, al llarg de la seva vida, va conrear profusament el tema dels diaris fins a escriure'n 4. És que abans han dit 4 i jo li comentava a l'Alejandro que eren 5. Sí. Vale. Vale, doncs entre 4 o 5 ho deixem aquí. I el darrer d'aquests diaris és El porvenir de l'horizonte, que va ser publicat l'any passat a l'editorial Renacimiento, porta com a subtítol i aclariment de 2010 a 2018. I per parlar de tots aquests aspectes de la persona, de la seva obra poètica i diarística, tenim avui entre nosaltres a Alfonso Alegre Heitzman i Alejandro Duque Amusco. Tots dos van conèixer molt bé a la persona i també la seva poètica i van compartir molts anys amb ell. Llavors ara escoltarem de les vostres paraules i a mi m'agradaria acabar aquesta petita introducció amb un fragment extret del porvenir de l'horizonte, perquè penso que ens parla molt d'aquest caràcter iconoclasta i radical que hi havia a dins del José Carlos Cataño, quan diu allò de «Lo heroico es plantar cara, escritura, aun a sabiendas de que serás derrotado por los siglos de los siglos. En esto sí hay un sentido, pese a todo». Molt bé. ¿Començas tú? Sí. Hola, buenas tardes. Vamos a ver. Bueno, aunque el título de esta mesa es El porvenir del horizonte, que se refiere a la última entrega editada póstumamente de los diarios de José Carlos, este inmediatamente nos lleva al porvenir de su obra literaria y sobre todo al porvenir de su poesía, a su actualidad y a su futuro. Este porvenir, sin duda, es el que nos reúne a tantos en esta jornada dedicada a él, ¿no? Yo he traído más o menos escrita mi intervención con algunos paréntesis que espero no hacer porque si no, no acabaría nunca y no acabaríamos nunca en general este tiempo dedicado a él. Hace falta mucho más, claro, pero bueno, haré lo que pueda en ese sentido y a Alejandro le ocurrirá lo mismo. O sea que ya empiezo por pasar la primera página, habiendo leído solo 4 líneas, ¿no? Pero bueno, vamos a su poesía, que es lo que especialmente me interesa tocar hoy aquí, al mismo tiempo que a la relación personal que tuve con José Carlos, precisamente porque creo que también esa relación puede abrir algunas vías para ese entendimiento también de su poesía y de su manera de estar en el mundo, ¿no? Puesto que nos conocimos muy jóvenes. Bueno, lo primero que quería decir es que en pocos poetas actuales se da como en José Carlos Cataño la vocación, la entrega, la fidelidad a la poesía como se dieron en él y en su obra. Cualquiera que sepa o pueda leer su poesía se dará cuenta de ello. Pero los diarios, que también están aquí presentes, de otro modo también ayudan a entender esto que estoy diciendo. Así, en una nota breve, casi un aforismo, aunque no buscado, Cataño escribe en 1975, que más o menos sería la fecha, siempre dudo si fue el 74 o el 75, porque él llegó a Barcelona en el 74 y yo entré a la universidad en el 73 y fuimos a la misma universidad, ya no sé si fue el 74 o el 75 cuando nos conocimos, pero bueno, ahí, ¿no? Entonces, en esta breve nota de su primer diario, José Carlos escribe: convertir en reino esta resistencia a escribir el poema.
convertir en reino esta resistencia a escribir el poema. Es difícil glosar esta frase, entre otras cosas porque subyace en ella en gran medida la relación que el autor mantuvo con la poesía siempre. Él sabía que el poema se hallaba en esa resistencia. Ese era su reino, el límite, casi la imposibilidad de la escritura. De ahí, en su obra, la fijación de cada palabra, la sintaxis rota y encabalgada en sus versos, la adherencia de un verbo en el que reverberan siempre, o reverbera siempre, el origen y en él la isla, el mar y la luz atlántica. No es hermetismo, sería demasiado fácil resumirlo en ello, y a él no le gustaba ese término, como tampoco le gustaba a uno de los grandes poetas que él y también yo amamos, que era Montale, ¿no? Y a los herméticos italianos. No es hermetismo, pero sí es dificultad. Y él era consciente de vivir a contracorriente, pero de saber que él estaba allí donde tenía que estar, donde estaba la poesía, donde sentía profundamente que estaba la poesía. En ese ir a contracorriente, José Carlos sabía que la gente no está, lo dice así literalmente, la gente no está para lo difícil. Y además nos tocó vivir a él, a mí y a otros poetas de ese momento, en una época que ha durado 3 décadas o quizá continúa y serán 4, ¿no? De una poesía coloquial, aburrida y vana. Pero es así. Él mismo se da cuenta. Y cuando escribe El cónsul del Mar del Norte, que no deja de ser un paréntesis maravilloso, pero un paréntesis en su obra, creo yo, un momento muy especial, lo dice en un poema que se llama, que se titula Beatriz. Dice: pude haber optado por un tipo de experiencia más aceptable, donde la audacia hubiese sido también más inteligible. Pero prescindí, de maestros, y a nadie tomé para dedicatoria, paráfrasis u homenaje, pues los pocos que despertaron mi simpatía o estaban muertos o andaban escondidos. Bien, yo necesitaría beber porque si no, eso es imposible. Qué bien, gracias. Bueno, gracias, Victoria. Bien, fiel a ese reino de la resistencia, Cataño se resiste también a teorizar. Y cuando lo hace tampoco se da tregua. Precisamente la resistencia a tópicos, tendencias, generaciones, huye literalmente de todo ello. Ni siquiera habla efectivamente de maestros. Y choca en ese sentido la poca presencia en sus diarios de escritores vivos, muertos o escondidos, que los que le conocimos sabemos que significaron mucho para él. A veces hay autores que sabemos que fueron sus maestros y no están ahí, ¿no? Pero precisamente él lo está haciendo, y estoy en un paréntesis que no quiero alargar, él lo está haciendo precisamente porque sabe que no tiene sentido hablar de maestros cuando lo que se está haciendo es escribir poesía. Y entonces, como diría y como dijo Lezama, el poeta es un instante infinitamente polarizado. ¿Qué sentido tiene hablar de maestros y de hablar de... ¿Qué sentido tiene? Están ahí, ya. Y bueno, esto un poco que esa es la cuestión, ¿no? Bien, ahora voy al tema personal y seguiré con el tema poético. Conocí a José Carlos en la universidad cuando ambos éramos muy jóvenes. Digamos que cuando escribía en el 74-75 esa frase que acabo de leer y otras que de algún modo van a estar ahora presentes aquí mientras hable. Dice en una de ellas, y quizá eso tenga que ver con ese ser profundamente, decían en mesas anteriores, contenido y sufriente, ¿no? Dice: la adolescencia es un delirio continuado, exhaustos os deja, temiendo no poder ya recuperarnos para la madurez. 1974, tenía 20 años. No había dejado hace tanto la adolescencia. Y luego, otra frase que creo que es importante, la dice él, y es así también de Lapidario, dice:
solo dentro del alcohol puedo ser cara al exterior. Esto lo dice en el año 75. Bien, yo conocí a José Carlos cuando escribía estas cosas, ¿no? Y lo primero que recuerdo de él, y quizá por ello lo que siempre se ha mantenido ahí en su imagen, en mí, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la introversión. Tiene que ver casi con la timidez. Casi me atrevería a decir que tiene que ver con la inocencia. Quizá porque estaba muy cerca todavía la inocencia de esa adolescencia difícil, ¿no? Una inocencia seria, digamos que casi abismada, pero que yo veo como pureza, aunque seguramente él la llamaría a lo mejor impureza. Pero es la pureza de quien intenta una y otra vez lo imposible, en la vida y en la poesía. Doblegar esa resistencia de la que habla él mismo, y que no deja de darse una y otra vez contra ese reino anhelado, o si se quiere, contra ese muro de verdad. Luego fui conociendo al Cataño entre amigos en la universidad. Algunos eran compañeros de la facultad, y he de decir que había una singular y pequeña constelación de canarios, que fueron también mis amigos. Eran muy distintos entre sí, pero tenían una característica en común. Cada uno era un personaje y lo cultivaba. Las conversaciones jugaban casi siempre a mantener la altura intelectual entre ellos y, sobre todo, la agudeza en la ironía. También, por qué no decirlo, la maledicencia, que en cada uno de ellos tenía matices distintos, pero que en todos era irónica e inclemente con el otro. Digamos que ahí vi su cara al exterior, ¿no? Pero yo tenía la otra cara y siempre la he tenido. No sé si se lo llegué a decir nunca. Creo que no, pero yo la tenía. Por tanto, yo conocía a José Carlos, creo, que profundamente en ese sentido, porque le conocí muy joven y recuerdo su seriedad. Bien, nuestro interés por la literatura, y hablo del grupo, ¿no? Yo no era canario, pero estaba en ese grupo. Había algún otro que tampoco era canario, pero bueno, dominaban los canarios. Algunos os acordaréis, ¿no? Digamos, en ese grupo, la facultad y el curso era muy amplio, ¿no? Pero nuestro interés por la literatura rebasaba por completo las aulas, a las que faltábamos a menudo. Había, claro, maravillosas excepciones a las que no faltábamos nunca, ¿no? Una de ellas aparece en varias ocasiones en los diarios de José Carlos, y la recuerdo perfectamente. Me refiero al profesor, al doctor José Manuel Blecua, ¿no? Varias veces José Carlos señala que era el único profesor por el que se levantaba temprano. Y tenía razón. Las clases de Blecua no se las podía uno perder porque eran una absoluta maravilla. Y sobre todo que además, si te perdías una clase, podía ser la mejor y no darte cuenta, ¿no? Porque también era, con todo lo serio que era el doctor Blecua, también era así de anárquico, ¿no? Y al mismo tiempo de conocedor tanto de los clásicos como de la poesía moderna, ¿no? Bien, las conversaciones dentro del grupo, en el bar, en el claustro de letras, en la calle o preparando un examen, giraban en torno a todo. Quizá de lo que menos se hablaba era precisamente de literatura española. Compartíamos sobre todo el descubrir dónde estaba la poesía en cualquier país o en cualquier lengua. De Rilke a Gottfried Benn, de Blake a Pound o a Eliot, Montale, Ungaretti, Seferis, Milos, Michaud, Pessoa, la poesía concreta brasileña, lo hablábamos de todo y lo vivíamos todo. Y nos descubríamos unos a otros todo, ¿no? Cuando se nos venía encima un examen, José Carlos, Antonio Gómez y yo estudiábamos hasta altas horas de la madrugada en el piso de Gómez, en la calle de Escuelas Pías. He de decir que Gómez no era Gómez, ni siquiera era Antonio Gómez, era Antonio Gómez Rosendo del Toro. Y todos los nombres que después se quedan, todos los nombres compuestos que se quedan luego en pequeños apellidos en los diarios de José Carlos, yo pienso, José Carlos, te estás pasando, pero lo hacía, es dejarlos en Gómez, Sánchez, etcétera. Excepto en algún caso de algún poeta canario también que tenía un nombre que no era suyo, porque se lo había inventado, que se llamaba Ramón Chantry, y ese sí, aparece siempre como Ramón Chantry, pero Ramón Chantry no existía. Se lo había inventado el tal Ramón Chantry que se llamaba de otro modo. Y que, por cierto, era un poeta maravilloso en ese momento, dicho por el propio José Carlos, y luego se lo oí decir, lo dicen en los diarios, pero también se lo oí decir a él personalmente, el mejor de entre los de nuestro grupo. El mejor de nosotros, sí,
Él lo decía, porque potencialmente era un poeta extraordinario, y está, y lo podemos ver, como luego... Bien, continúo. Nuestra lengua materna, el castellano, era sobre todo americana. Descubríamos en ese momento a Rulfo, a Lezama, a Borges, a Bioy, a los grandes poetas mexicanos del grupo de contemporáneos, especialmente a Gorostiza y a Villaurrutia, en ediciones inencontrables, y claro, también a Octavio Paz, que era al que ya se empezaba a conocer bastante bien entonces, el Octavio Paz de Piedra de Sol o del Arco y la Lira. Pero México para José Carlos era, en poesía, Muerte sin fin, de José Gorostiza. Y muy especialmente, por cierto, también era inencontrable, pero era también muy especialmente en México, era para él Malcolm Lowry, que tampoco aparece demasiado en los diarios, ¿verdad? Y sin embargo es el que nos reúne aquí, ¿verdad? Porque es el cónsul. Malcolm Lowry, Bajo el volcán, Geoffrey Firmin, el cónsul del amor y el amor, perdón, el cónsul, el alcohol y el amor imposible. Cónsul, volcán, alcohol, son palabras que acompañan el recuerdo que todos tenemos de José Carlos y de su obra. El cónsul del Mar del Norte es un verdadero hallazgo en ese sentido. Y está muy bien que el título sea ese para hoy. Y es cierto que él era el cónsul, pero no hay que olvidar que el cónsul que él era tiene muchísimo que ver con esa novela que él vivió profundamente, y yo recuerdo perfectamente porque también la viví, y muy especialmente a través de la primera lectura, de la lectura anterior de él, o que él hizo de Lowry, no solo de esa novela, sino de todas las novelas que podían caer en sus manos, y que no fueron tantas porque Lowry murió con 48 años. Celan con 49. Bien, en aquel espacio y en aquellos años no creo que hubiese en Barcelona un grupo de poetas tan jóvenes aún, con un nivel de exigencia personal equiparable solo al de la pasión que compartían por la poesía, como el de aquellos estudiantes, ya escritores, canarios. Porque además hubo un tiempo en que esta difícil amistad entre iguales existió, y hay que decirlo, aunque luego se fuese diluyendo o destruyendo, ¿no? Pero duró un tiempo. Y he de citar sus nombres porque fueron amigos entre sí en ese momento y fueron mis amigos, ¿no? Cito los que recuerdo especialmente. Evidentemente José Carlos, Antonio Gómez, Andrés Sánchez Robaina, Ramón Chantry, José Miguel Pérez Corrales. Hay más, pero esos básicamente son los que yo conocí, y cada uno de ellos realmente empezaba a tener una obra poética, aunque en algunos casos eso no fue a más, como el caso de Antonio, pero era un poeta y sobre todo tenía un nivel y una exigencia intelectual enormes. Probablemente todo se hubiese quedado solo en la memoria de los que lo vivimos, este grupo y esta calidad a la que me refiero, si no fuera por la realidad de algunos proyectos editoriales que nacieron en ese encuentro y que son ya historia de la poesía de esta, y tengo que decirlo, difícil y olvidadiza ciudad. Creo que estaría de acuerdo José Carlos en lo que digo, ¿no? Paréntesis, que no querría alargarme, pero estamos en la casa de Joan Brossa, y Joan Brossa fue muy buen amigo de ambos, y recuerdo que Joan Brossa, hablando del reconocimiento, me resumió el tema en 2 palabras: massa tard. Massa tard. Massa tard. Massa tard. Demasiado tarde. Bien. Lo cierto es que en esta ciudad demasiado a menudo es demasiado tarde, o demasiado pronto se olvida esta ciudad de sus escritores. Bueno, ojalá fuese todo como esto que está siendo hoy aquí, y que esto fuese realmente la norma y no la excepción. Bien, como solo ocurre a veces, el azar me ha regalado, mientras escribí ese texto, unas líneas del diario último de Cataño, que tantos años después tropieza, como yo hoy, con ese pasado al que me estoy refiriendo, remoto pero muy importante. En El porvenir del horizonte, en una entrada del 9 de noviembre de 2012, José Carlos escribe: a John Cuen le han dado un premio de poesía en Tenerife, y hubiera querido hablar de eso, pero lo aplazo. De Ramón Chantry,
Algo dije en Los que cruzan el mar, la de veces que Gómez y yo nos preguntábamos sobre su suerte. Claro, Ramón Chantry es John Cuen. No sé cuál es el seudónimo, ¿no? Pero lo cierto es que de repente aparece después de tantos años Ramón Chantry en Tenerife y le dan un premio, no me extraña, ¿no? Y dice a continuación José Carlos, aquellos chicos difíciles, en expresión de Gómez. Y luego lo retoma y dice, habría que escribir la historia de aquellos muchachos difíciles, la de aquella laguna que se desbordó y a unos cuantos los desparramó por Barcelona y Nueva York, la que se tragó a otros en su silencio de piedra y agua eterno. Todavía me lo pide F, pero yo no estoy para narraciones. Y lo deja aquí. Por tanto, esa narración es un poco la que he esbozado mínimamente aquí, pero que creo que es muy importante. Al acabar nuestros estudios en la universidad, poco a poco se dio la dispersión de aquellos muchachos difíciles, ¿no? Pero siguieron los proyectos. En 1987, Sánchez Robaina creó en Canarias la revista Sintaxis, en la que colaboramos José Carlos, José Miguel Pérez Corrales y yo en diferentes números, ¿no? En 1987, Victoria Pradilla y yo creamos en Barcelona la revista Rosa Cúbica, una aventura poética y editorial de la que nacieron 24 números y más de 20 libros, en la que también colaboraron ellos y que se hizo en esta ciudad, de la cual somos Victoria y yo. Y en 1997, Rosa Cúbica participó en la fundación de la revista Hablar, Falar de Poesía, un proyecto hispano-portugués que unió durante unos años a revistas de España y Portugal. Victoria y yo coordinamos los primeros números desde Barcelona. Se hicieron reuniones, presentaciones, lecturas en Lisboa, Badajoz, Cádiz, Sevilla, Barcelona. Tanto en Rosa Cúbica como en Hablar, Falar, José Carlos colaboró con poemas y textos críticos y estuvo con nosotros. También en la celebración del 10º aniversario de Rosa Cúbica, en Santa Coloma, una cosa extrañísima, ¿verdad? Aquí, en Santa Coloma de Gramenet, gracias a un loco que estaba en el ayuntamiento, que es poeta y que se llama Rodolfo del Hoyo, y en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. De todo ello tenemos cartas originales y fotos en el archivo de Rosa Cúbica, por si a alguien le interesa, ¿no? Bueno, termino. Luego la relación se fue haciendo más esporádica, pero los reencuentros siempre fueron felices. El lunes 29 de julio de 2019, a las 11:10, recibí un correo de José Carlos. Querido Alfonso, estoy tramando un acto en torno a mi obra reunida. Se llevaría a cabo en la librería Laie y en una fecha todavía por determinar del mes de noviembre. Sería un privilegio contar con tu aportación junto a otros 2 poetas, también por confirmar. Luego supe que uno de ellos era Arnau y que ya se lo confirmó, claro. Un abrazo, José Carlos. Mi respuesta. Querido José Carlos, participaré encantado en ese acto. Ya sabes que siempre, desde que nos conocimos, he admirado tu poesía. Un abrazo fuerte, Alfonso. José Carlos. Qué alegría, Alfonso. Dame tus datos para enviarte el libro. La mecánica de la mesa será la de un diálogo en el que también se preguntará por qué apareció tal libro, etcétera. Cosas así, entre amigos. Si vas a estar en Barcelona y te apetece un café, ya sabes. Un fuerte abrazo. Yo, de nuevo, estamos fuera de Barcelona, José Carlos. Volvemos el 16 de agosto. Y entonces le doy mi dirección. Abrazos, Alfonso. Y las últimas palabras que tengo de José Carlos son la respuesta a este mail y son del 30 de julio de 2019 a las 17:16, 10 días antes de su muerte. Te llamo a partir del 16. Disfruten. Ya está. Gracias. Muchas gracias. Celebro, creo que como el que más, el que se haya podido llevar adelante este merecidísimo homenaje de José Carlos. Gracias, Vicente Altayó, a los de la CEC, Dolors Fernández, el apoyo en todo momento también de Vera. Creo que era merecidísimo, no solo por él, sino también por nosotros, porque un acto así siempre quita mucho hierro a la despedida, ¿verdad? Lo hemos visto en la emoción de todos los que hemos estado aquí. Yo no voy a hablar más hoy del José Carlos amigo.
entre otras cosas porque yo soy muy disciplinado y esta mesa trataba del porvenir del horizonte. De modo que, perdonen, sí que les puedo dar la enorme alegría de que es una cosa breve, pero centrada en todo momento en el porvenir del horizonte. No nos sorprende que los diarios de José Carlos Cataño, reunidos bajo el atractivo título del porvenir del horizonte, comiencen con la descripción de una fotografía de la escritora rusa Marina Tsvetaeva, perdónenme mi ruso, que puso fin a su vida cuando tenía 49 años. Y no lo decimos por el suicidio, que provoca siempre una irresistible atracción en todo tipo de personas, sean o no sean poetas, sino por otras dos circunstancias que se dieron en la escritora rusa y que por fuerza tenían que atraer a Cataño. Una, el vivir fuera de todo respaldo institucional, alejada de los círculos de poder, cuando no perseguida por ellos. Stalin no supo valorar su obra. Y la otra es que para ella, igual que para el poeta canario, en la palabra escrita ponía todo su ser, como dice su traductora Selma Ancira. La palabra era una forma de iluminación y, si se quiere, también de pervivencia. Como se lee en esta primera anotación del diario de Cataño, en alusión a la palabra, ella es, se abren comillas, la nieve buena, la palabra llama blanca sin cuerpo. Y más adelante, en una anotación del 19 de marzo del 2011, Cataño hace una reflexión muy suya sobre la derrota en que toda vida termina. Estamos, dice, en una batalla que sabemos perdida. Lo heroico es plantar cara. Pero ¿cómo plantamos cara a la vida y su derrota? Añade en respuesta una sola palabra, y es esta: escritura. Escritura, aun a sabiendas de que serás derrotado por los siglos de los siglos. Vivir para la poesía, puntualiza otro día, es aspirar, en definitiva, a una redención. El poeta inconformista que fue siempre José Carlos Cataño tenía mucho que ver con el hombre rebelde de Albert Camus, aquel que, como ustedes recuerdan, dice no. No al lugar en que está, no a lo que se ve obligado a hacer, no a la mucha o escasa atención que recibe de los demás. Este camino de negatividad, o si se prefiere, de contradicción, por algo le gustaba tanto Unamuno, queda plasmado en sus diarios, desde luego en este último volumen que nos ocupa, con absoluta fidelidad. Las contradicciones del poeta canario son múltiples y forman todo un sistema. Si los diarios persiguen, por lo general, ir dando cuenta del presente de quien lo escribe, resulta llamativo que estos suyos lleven ya de entrada el título Porvenir. No hoy, no ahora, como hubiera sido más congruente con el género utilizado, sino el porvenir, o sea, el día de mañana. Los diarios o dietarios, hay un momento en que el poeta entra en estas disquisiciones, suelen ir precedidos en cada anotación por la fecha del día en que está, siempre que no se trate de un diario ficticio, claro. La datación de cada apunte la entendía Philippe Lejeune como indispensable para que pueda hablarse de diario. Pero en el caso de Cataño, esa datación no siempre es escrupulosamente exacta, pues confiesa en reiteradas ocasiones que no le importa en absoluto cuándo ocurrió esto o lo otro, en dónde sucedieron las cosas. El lugar no importa, sentencia, sucede en mi vida. El día tras día, otra anotación suya, no tiene mayor sentido. O bien, ya no sé para qué sirve la cronología. Este acronismo o independencia del hecho temporal hace que en las páginas de sus diarios se reiteren a veces las mismas o parecidas anotaciones, pero en fechas distintas. Hay bastantes casos así, pero como resumen e ilustración señalaré el correspondiente al 15 de abril de 2013. Escribe allí: aquí están por fin los primeros vencejos. El primero lo divisé envuelto en una cortina de lluvia, el día 1 de abril. La misma anotación, con idénticas palabras, la reitera un año y 15 días más tarde, el 30 de abril del 2014. Este acronismo, esta desubicación de lo observado, responde ajustadamente a la idea que él tenía de un diario. Cito: me limito a escribir desde un tiempo sin transcurso.
puntualiza el 6 de enero del 2018, o también qué pánico contar el tiempo. Para José Carlos Cataño, no solo manifiesta, pero José Carlos Cataño no solo manifiesta su escasa fe en la exactitud temporal de lo que escribe, tampoco cree en la memoria, el otro pilar básico para llevar un diario. José Carlos no cree en la memoria, lo deja claro desde las primeras páginas del volumen. En la página 16 nos dice ya: el recuerdo es fruto de la imaginación, me lo suponía y hoy lo leo en una neurobióloga. Y poco después insiste: el recuerdo, como tantas veces me he repetido, es ficción. De modo que con esta fuerte sospecha sobre la datación temporal, El porvenir del horizonte se convierte en un diario casi suspendido en el vacío, en una burbuja. Ahora bien, qué maravillosa burbuja lírica, resonante de pensamiento poético, de observaciones sutiles sobre lo que le rodea, los vencejos, como ya vimos, las nubes, las flores que rebrotan en los parterres de la gran ciudad, y también cuántas notas de intimidad, de todo lo que roza y estremece su alma. Con razón, otro día escribe: mis diarios nunca han querido servir de testimonio a una época, con sus personas, sino de registro de hálito. Mejor definición imposible, un registro de hálito. Original manera de llamar a la poesía que él cultiva en estas páginas. Y es quizás, bajo la apariencia y disposición de un diario, este libro, lo que puede que sea, es otra cosa, y haya que darle la razón al poeta cuando en anotación de mayo del 13 afirma: lo mismo no es sino un largo poema en prosa. Y no le falta razón, un hermoso poema o soliloquio en prosa poética es efectivamente en muchos momentos este diario póstumo de José Carlos Cataño. Y como confirmación de lo que acabamos de decir, véase esta breve nota fechada el 13 de abril del 2012. Nubes grandes, nubes viajeras, nubes de arrastre, nubes con los bordes llenos de sol, nubes al raso, grandes nubes marineras que me miran, nubes abandonadas a la ebriedad de ser nada, nubecitas, nubes que jamás podrán ser ni en este ni en el otro mundo, nubes por hacer, nubecillas a solas, deshilachadas, nubes del montón, nubes azules o blancas, nubes del mundo, mundo en la nada, apariencia y nubosidad, nubes todas, enteras y partidas. Les saludo, sombra del vuestro pasar, que me llevan el duelo a nada. Un texto, como habrán podido ver, deslumbrante, traspasado de delicadeza y mágica inspiración, que nos hace recordar al Baudelaire de los pequeños poemas en prosa. Este pasaje de Cataño no desmerece en absoluto de ellos.